Bienvenidas y bienvenidos a mi tarot online un día más. Vamos ahora con un vídeo que me parece bastante interesante y es la diferencia entre un tarot y un oráculo, porque normalmente se suelen usar en conjunto y da bastante buen resultado, aunque también se pueden utilizar por separado. Pero vamos a ir paso a paso para explicar las pequeñas diferencias que pueden marcar uno y otro. Si empezamos por el tarot, se conoce como una baraja de naipes con uso adivinatorio y predictivo, que puede pronosticar cosas. En cambio, el oráculo, antiguamente, sobre todo, se hacía referencia a personas que recibían información de una deidad, es decir, que una persona podía ser perfectamente un oráculo. Se solía hablar así de personas que se comunicaban con espíritus, con deidades y que recibían información que luego trasladaban a otras personas o información para ellas mismas. A veces, directamente, una persona puede ser el oráculo, a veces a través de objetos como cartas, pozos de café, humos o piedras. Es decir, que un oráculo puede ser perfectamente incluso humo, piedras y mucha gente incluso puede leer a través de los pozos de café y eso también podría ser un oráculo perfectamente. A veces estas deidades, dioses, se pueden comunicar a través de las personas con este tipo de objetos. Por lo que tenemos dos diferencias. La persona propia podría ser un oráculo y podría recibir esa información directamente o bien a través de estos objetos que he mencionado, entre otros muchos. Siguiendo con las diferencias, aquí tenéis una baraja de tarot, de las clásicas además, el famoso Rider-Waite. El tarot tiene una estructura clásica compuesta por 22 arcanos mayores. De hecho, se empieza a utilizar el tarot con los 22 arcanos mayores para no liarnos. Y 56 arcanos menores. En total, una baraja de tarot está compuesta por 78 cartas, aunque pueden tener más números, pero esa base suele ser fija. Por ejemplo, el tarot de Thoth tiene algunas cartas que están cambiadas a la estructura original. Después también tenemos el tarot de visiones etéreas, que cuenta con 80 cartas, dos más que la estructura original. Una de ellas se llama el pozo y la otra el artista. Se pueden añadir más cartas al tarot, pero normalmente no se cambia la estructura. Después tenemos, por ejemplo, el tarot de oso, que le incluye una carta más también, que sería el maestro y que cambia el elemento tierra por el elemento arcoíris. También puede ser, pero sigue manteniendo la estructura del tarot, aunque el tarot de oso es un tarot más evolutivo que predictivo. Normalmente el tarot suele ser predictivo, aunque también se suele utilizar de forma evolutiva. Otra de las estructuras clásicas del tarot que no cambia es que suele tener los 4 elementos, aquí los tenemos, que rigen la naturaleza. Tenemos los oros, que representa la tierra, la espada, el aire, los bastos, que representa el fuego, y las copas, que representa el agua. Estos 4 elementos los tenemos en todas las barajas de tarot prácticamente. Como os digo, el tarot de oso cambia los oros por los arcoíris, pero después el resto de estructuras es igual. Después, cada uno de estos palos tiene 16 cartas de la corte. Esas 16 cartas de la corte está compuesta por sota, caballo o caballero, reina y rey. Esto lo tenemos en todos los palos, ¿vale? Aquí lo tenemos en espadas, pero lo tenemos en bastos, en oro, en tierra y en copas. Es decir, en los 4 elementos tenemos prácticamente estas figuras de la corte, estas 4 figuras de la corte. El tarot tiene una forma específica de leerla, es decir, nosotros no nos inventamos el significado del tarot. Básicamente tiene una conjunción, cada carta tiene un significado.
por lo que las barajas siempre hay que estudiarlas. Normalmente, antes de echar el tarot, tienes que tener un aprendizaje. Si bien el tarot se puede echar por intuición, tiene unas bases, una simbología, un significado, por lo que hacer una lectura de tarot no se hace de un día para otro, requiere conocimientos previos, cosa que el oráculo no es así y ahora vamos a explicar el porqué. El oráculo, como podéis ver, es más grande que el tarot. Es más grande, más pesado y no tiene estructura de cartas. Si bien, como hemos dicho, el tarot suele tener 78 cartas, aunque hay autores que les puede añadir alguna más, pero normalmente las 78 cartas siempre, nunca hay menos. El oráculo no es así. Podemos encontrar oráculos de 15 cartas, de 30 o hasta de 80 cartas perfectamente. No hay número. El oráculo, por ejemplo, tiene frases y un libro extenso normalmente con significado. Tenemos aquí el oráculo de la voz del ser, os lo muestro, y normalmente suele tener un libro con el significado de cada carta. Esto en el tarot no. El tarot normalmente, aunque en algunos modernos sí, pero el tarot normalmente viene un libro pequeño con palabras claves. Como podéis apreciar aquí, este oráculo pertenece a Trabaja tu luz. A ver que enfoque bien. Tiene como frases: juega, diviértete, celebra la vida, no seas tan seria. Aquí tenemos: confía en esa preocupación, que está tratando de decirte ese sentimiento tan irritante. Bueno, entre otras cosas, básicamente, libérate de tus ataduras, ¿veis? Hay frases, digamos que te lo da. Básicamente tú coges una carta y te dice el significado. Luego tenemos otras aquí como este oráculo de la voz del ser: equilibrio, fluir, traición, verdad, verbo creador, culpa. Vamos, que te da las palabras o las frases. Y después tienes un libro explicativo que se extiende más en la explicación, pero digamos que no necesitas un conocimiento previo para leer un oráculo, solo tienes que barajarlo, sacar unas cuantas cartas, realizar una pregunta anteriormente eh, y sacar cartas, y básicamente las cartas ya te van diciendo el mensaje. No necesitas una base de aprendizaje como sí que necesitarías en el tarot, con lo cual es más sencillo. Otra cosa, como os he comentado antes, es que el oráculo lo podemos encontrar en cartas, pero también lo podemos encontrar en libros. Aquí tenemos, por ejemplo, el libro de las respuestas de Carol Bolt, que es un oráculo, ¿veis? Lo mismo. Son frases y simplemente tú te concentras en una pregunta, te tomas tu tiempo y ya estaría. Esto es un oráculo en libro, bastante recomendado, por cierto. Este oráculo me gusta mucho y como veis, pues no hay un número ilimitado. Lo podemos encontrar en muchísimos tipos de formato. Otro oráculo, vamos a dejar esto por aquí, que me gusta muchísimo, es el oráculo de la sabiduría. Lo tengo por aquí. A ver, el oráculo de la sabiduría, que es un oráculo bastante bonito también. Respira, no te rindas, la paz y lo mismo. Son mensajes y luego tiene un libro dentro que te va especificando las cosas. Bien, habíamos dicho que los oráculos normalmente suelen ser consejeros, aunque también se pueden usar de forma predictiva. Si tú haces una pregunta predictiva, pues te va a contestar de forma predictiva, pero normalmente te van a decir un consejo. Esto suele ser en la mayoría, pero aquí tenemos que hacer una excepción. Y es con el famoso Lenormand que os muestro tanto en el canal. El Lenormand es un oráculo predictivo, de hecho también es llamado la baraja gitana. Este oráculo, por ejemplo, no tiene, aunque se puede utilizar como tarot, puede sustituir perfectamente una lectura de tarot, pero no sigue las estructuras básicas. Está compuesto por 36 cartas y básicamente en este oráculo, por ejemplo, tampoco no hay frases ni nada. A ver si os lo muestro aquí. No tiene frases,
tiene significados. Esto, por ejemplo, ya no es tan sencillo de leer. No es como el oráculo de la sabiduría que te pone las frases y demás. Aquí sí que tú tienes que saber el significado de las cartas. Y este es más complejo de leer, ¿vale? Muchas veces yo utilizo el Lenormand en compañía del tarot o simplemente pues utilizo el Lenormand directamente también. Depende por donde me dé. Pero vamos, que esa sería una diferencia brutal porque el Lenormand es de los oráculos más predictivos que hay. ¿Se puede usar el Lenormand como consejero? Sí, también, si tú le preguntas, pues necesito ayuda sobre esta situación, o dame un consejo, o cómo podría hacer esto, los pros y los contras de esta situación, pues perfectamente lo podrías hacer con una tirada del Lenormand. Lo que pasa que, bueno, digamos que es más complejo. Yo entre el oráculo de la sabiduría o el oráculo de Trabaja tu luz o la voz del ser de Covadonga Pérez Lozana, pues pediría antes un consejo a esos oráculos que al oráculo Lenormand. No se suele utilizar para pedir consejo, que se podría, sí, al igual que el tarot, por ejemplo, que es predictivo, pero tú el tarot lo puedes usar de modo evolutivo y psicológico. De hecho, hay muchas corrientes así. El tarot tiene fama de predictivo, pero perfectamente sirve como evolutivo. Lo que pasa que igual, como hemos dicho anteriormente, es más complicado porque al tener esa estructura tú tienes que conocer muy bien la simbología del tarot, los significados, para poder interpretar bien los mensajes. El oráculo de la sabiduría, por ejemplo, pues es más fácil porque ya en una carta te dice la frase o la palabra, con lo cual te vas a liar menos que en una tirada de tarot. Entonces, en ese sentido, son las grandes diferencias que pueden tener. Ahora, si me preguntáis, ¿qué es mejor, un oráculo o un tarot? Pues os diría que no es ni mejor ni peor, que cada uno funciona de manera diferente, pero después en la práctica es lo mismo. Son evolutivos y predictivos también. Lo único que, bueno, los oráculos son más sencillos, quitando el Lenormand por lo que os he explicado, que tiene una estructura diferente a los oráculos normales, ya que no tiene frases ni palabras como tal, pues los oráculos suelen ser más sencillos. Si no tenéis conocimientos previos y queréis utilizar estas herramientas, pues obviamente un oráculo os va a ser mucho más sencillo que un tarot. Esto siempre, pero por lo demás os recomiendo ambas cosas. El tarot es un mundo espectacular, os puede ayudar muchísimo. Y paso a paso, si vais a aprender tarot, siempre os recomendaría empezar por los 22 arcanos mayores, que son, digamos, no lo más importante, pero se suele comenzar con ellos porque se puede leer el tarot perfectamente con los 22 arcanos mayores. Y entonces es más sencillo empezar por ahí, ya que tiene una estructura como más sólida. Pero después con el tiempo sí que recomiendo utilizar la baraja completa de 78 cartas. ¿Por qué? Porque es más enriquecedor, porque si los arcanos mayores te dicen la situación, los arcanos menores te explican el porqué de esa situación y te detallan el porqué de la situación, con lo cual la información siempre va a ser más extensa y más completa. Pero bueno, no os quiero liar. Para empezar, con los 22 arcanos mayores estaría bien. Y bueno, básicamente esta es la información básica y las diferencias entre un oráculo y un tarot. Como podéis ver, tiene grandes diferencias, pero en cuanto al uso, suele ser parecido. A mí me gusta siempre, tras una lectura de tarot, sacar una carta, ya sea pues del oráculo de la sabiduría, de la voz del ser o del libro de las respuestas también. Los oráculos también son muy extensos. Puede haber oráculos de animales, representados por animales, por ángeles, por arcángeles, por objetos. Bueno, eso es bastante variado en ese sentido. Como os he comentado, no tiene ninguna estructura y la decoración pues también puede ser o muy simple o muy bonita, o de repente un oráculo de hadas, también nos podemos encontrar de todo tipo, y como os digo, son elementos muy útiles. También oráculos de piedras. Bueno, espero que esta información os haya resultado útil y os haya aclarado un poco la diferencia entre un oráculo y un tarot.
Y espero que también os animéis a iniciaros en este maravilloso mundo y comprobar vosotros mismos los beneficios que tienen y la orientación y la guía que os puede ayudar y orientar en vuestro día a día. Os mando un abrazo enorme y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo.